vamos a empezar antes de que Japón nos meta el primer gol. Soy Manuel Turegano, editor de Contrabando, y la verdad es que es una verdadera y gran satisfacción venir hoy a presentar este libro aquí, sobre todo por un motivo, ¿no? Porque cuando has sacado el número 1 de una colección, hasta que no consigues sacar el número 2, te da la sensación de que estás todavía un poco en terreno de nadie, ¿no? Una colección se crea cuando aparecen el 2, el 3, el 4, y bueno, para que salga el 3 hace falta el 2, y ese es el que presentamos hoy. Cierto que hemos tardado quizás más de lo que habíamos previsto, y eso tiene que ver con cosas que aquí no interesan, pero que sí se pueden mencionar, como todos los problemas que estamos pasando ya editoriales, con ya subidas incalculables del precio del papel, de impresión, del transporte, etcétera, 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 que disparatan, digamos, los precios de lo que antes era pues una actividad relativamente económica y barata, que era la edición de libros. Hemos entrado, por tanto, también en la espiral de inflación y bueno, a pesar de todo eso, hemos hecho un importante esfuerzo, porque hemos mejorado también la calidad del libro que hemos sacado, porque no quedamos muy conformes, no con el texto, que fue magnífico, y todas las personas que lo han leído y valorado el texto de Roma han quedado muy contentas y satisfechas, pero no estamos contentos con la forma en que se había quedado la resolución gráfica, ¿no?, de las imágenes. Y también era un reto pasar, porque mientras que Roma es una película en blanco y negro, esta es una película en color, ¿no? De manera que esto demuestra o reafirma nuestra voluntad de sacar adelante esta colección, que consideramos muy importante, muy interesante, y que ciertamente cada vez se hacen menos libros sobre películas, menos monografías. He estado esta mañana en distintas librerías de Barcelona y hay muchos libros de cine sobre directores, sobre mil y un aspectos del cine, pero cada vez hay menos libros que se saquen de análisis de películas, monografías dedicadas a las películas. Nuestra colección va a esto, películas españolas e hispanoamericanas. Tengo que reconocer que los autores, Daniel y Javier Seguer, se han metido en, o sea, no han buscado ya sencillez, ya simplicidad y ya facilidad, sino que han ido a meterse en el corral con el toro más cabrón, es decir, meterse verdaderamente en dificultades y en problemas. Tierra es quizá la película más compleja, o más de un director ya de por sí bastante complejo, como es Julio Medem, que nunca ha hecho un cine convencional, siempre ha intentado meterse en sitios complicados, en cuestiones, y ha marcado también en los años 90 pues una cierta estética, ¿no?, dentro de nuestro cine, con películas muy singulares, donde con una fuerza expresiva muy grande, con una fotografía, con unas características siempre magníficas, con unas bandas sonoras muy espectaculares, y con un trabajo de actores también muy... Julio Medem ha sido realmente un revulsivo dentro del cine español. Y bueno, pues felicitar a los autores por un texto que esperamos realmente os convenza y os guste, y os sirva para lo que lo hacemos, para que estas películas del cine español vuelvan a verse, vuelvan a trabajarse y sean más comprensibles para todos. Con nosotros están los dos autores, los hermanos Seguer. Está el director de la colección, Héctor Ruiz Riva, y nos acompaña también Magui Cusell, que es el director del Departamento de Cine e Historia de Barcelona, y ellos nos van a comentar y sacar un poco de las dudas que nos llevan, digamos, a complejas temáticas de esta película. Bueno,
Bueno, buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos hoy. Yo solamente quisiera decir que estoy muy complacido en ver que, como decía Manuel, hemos llegado ya al segundo libro de esta colección que empezó relativamente hace poco y que está empezando ya a dar frutos, ¿no? Entonces, eso y recordarles, tal vez para los que no estuvieron en la presentación del primer libro, que esta colección tiene como vocación el dar a conocer a los cineastas y más particularmente las películas del mundo hispánico, en España y en Hispanoamérica, y que incluso incluye películas que no necesariamente han sido rodadas en lengua castellana, eventualmente, y que tiene como vocación entonces de presentar estas películas y presentar también un trabajo, unas monografías que sirvan como una especie de guía para el estudioso del cine de estas latitudes. Se tiene un campo bastante amplio, tanto para los especialistas de cine, universitarios, etcétera, tanto para el cinéfilo que le gusta este tipo de películas, y que hemos decidido empezar esta colección, lanzar esta colección al mercado, un poco para, iba a decir en contra, pero no es en contra, sino más bien diría yo paralelamente a el cine, digamos, que normalmente llamamos mainstream, ¿no? Es decir, básicamente el cine de tipo Hollywood, o básicamente, ¿no? Es cine que se hace sobre todo en los Estados Unidos, no porque sea malo en sí, sino porque ha acaparado, a mi parecer, demasiado en el mundo, sobre todo en nuestros países, en Hispanoamérica, también aquí en España, en Francia, en muchas partes también. Y entonces nosotros queremos proponer algo diferente, ¿no? Algo que no esté visto, que no esté todavía escrito, y bueno, pues eso es lo que estamos haciendo. Bueno, pues es todo lo que quisiera decir hoy, y vamos ahora a pasar a hablar del libro, ¿no? Allí. Bona tarda i benvinguts. Sobretot tenim present el dia que és, i per demostrar que la cultura està viva. Fa poc la vaig comentar al que és el Daniel, s'havia tingut present avui el dia que era, em va dir que no, és igual, està clar que tirem el que és endavant, i me n'alegro del que seria de la vostra a presència, perquè així es revaloritza el que és en general el que és l'art, i en particular el que seria el cinema en relació, en aquest cas, al que és la literatura. I també un doble motiu, una mica l'ho ha apuntat el que és el Manuel. Pot ser fàcil editar un primer llibre, però el segon ja costa més, i també ho diem per experiència, el que és el centre d'investigacions a Film Història. I no solament això, sinó que després quan veus en el que és dintre del llibre que n'hi ha altres ja preparats, i em costa que ho estan el que seria ja escrivint, per exemple el que és estatunidenc afincat a Mèxic, el John Maraz, és el que seria el següent, o sigui que anem ja pel tercer, i aquest segon ha aparegut res, en el que seria en un anyet, que la cosa encara té molt més mèrit, i amb totes les dificultats que n'hi ha per publicar llibres de cinema, sobretot. Està clar que l'encert de l'editorial de Comprobando és ser original, que podem oferir que altres no. I seria el que és aquesta col·lecció, que està centrada
una pel·lícula i no solament te l'explica, sinó que a més també, per sort, té els fotogrames que t'ajuden molt més a contextualitzar el que seria la història. No m'avergonyeixo si us dic que la primera vegada que vaig veure Tierra, ostres, clar, això depèn del que sigui de l'estat d'ànim, però la primera vegada vaig dir, ostres, és complexa, em sembla que també heu utilitzat aquesta paraula, el que és el manual. De fet, pràcticament tota la filmografia de Julio Medem és complexa. En un segon visionat, ja més preparat per dir-ho d'alguna manera, ja es descobreix el que seria un món interior d'uns personatges, que seria el protagonista Àngel, que a més a més està, la personalitat la té desdoblada, i és la forma original en la qual es narra el que és la història, a través de metàfores, de símbols, que ja dic, en aquest segon visionat m'agrada més. Però vaig quedar amb moltes coses sense saber-les, i ho dic de bo, si no, no ho diria. Gràcies al que seria el Daniel i el Javier, en el llibre es descobreixen el que serien molts més elements, i d'això, d'agrair el que és una obra d'aquestes característiques que avui dia trobo que compra un buit, perquè en el mercat hispanoamericà no es troben llibres del que seria d'aquesta característica. No vull fer el que seria spoiler ni del llibre ni de la pel·lícula, però sí que destacar el que seria aquesta vida interior que fa un moment he parlat, i dels personatges femenins que són místics, conseqüència de la doble personalitat que té l'Àngel, el que és el protagonista. La pel·lícula també, entre altres valors de la manera que està, el que és rodada, a destacar el que seria la banda sonora de l'Alberto Iglesias, que és realment prou reconegut autor i músic espanyol, i a banda també estarien el que és les interpretacions, que seria del Carmelo Gómez, i després també el que és de les dues dones protagonistes, la Emma Suárez i la Silky. Tot això que ara us estic dient, després de fer el que és la lectura, es pot profunditzar el que és molt més, i no solament agrair el que seria la vostra presència, sinó que el Daniel i el Javier hagin el que és triat la valentia de triar una pel·lícula que, per dir-ho d'alguna manera, d'entrada comercial no ho és. Però quan sigui comercial no vol dir que no tingui qualitat, al contrari. I en el pas del temps, com el bon vi, ho va adquirint. Precisament el vi, per dir-ho d'alguna manera, apareix de forma col·lateral en el que és en el llibre. Si em permeteu, per fer una breu sinopsis del que seria la biografia de cadascú, Javier, que és llicenciat en Filosofies per la Universitat de Barcelona, editor i director de la revista de literatura i art Cerbero, i a més de tenir el component literari, també ha treballat en el que és dirigint curs de cinema, a més d'exercir el que seria la crítica cinematogràfica. En el cas del que seria de Daniel, que és llicenciat en Història per la mateixa universitat, és secretari del Centre d'Investigacions per la Història, fidel, més que secretari, un fidel company de trajecte, la qual cosa també és d'agrair en un centre que, com dius, de la Universitat de Barcelona, pensa que som quasi la NASA, no, ja us dic jo que no som el que és la NASA, que treballem a partir del que seria de l'altruisme i de la bona voluntat de la gent, i
per això doncs, és d'agrair el cas del que és del Daniel, que a diferència del que seria del Javier, que és el seu primer llibre de cinema, en el cas de Daniel és el segon, Tomayà, i el que és l'anterior ho ha dit en càtedra, dedicat a un director també prou original, i en una filmografia que podríem dir també complexa, m'estic referint al que seria Emil Kusturica, i que és un llibre de referència perquè aquí a Espanya no n'hi havia cap llibre monogràfic al que és al respecte. Al igual que el que seria el seu germà, exerceix aquesta doble passió de cinema i de la literatura. En el cas del Javier no ho sé, però en el cas del Daniel el meu apreci no solament seria per aquest treball que fa, sinó que és aquell tipus de persona que sap aprofitar els bons moments de la vida i gaudir-los, sobretot en el que seria en un món que moltes vegades ens porta el que seria estrès i diverses complicacions que poden venir derivades del que seria de la feina. Tant de bo el Javier hagi heretat aquest geny que té el que és el Daniel, a més de l'humor que també fa que ens uneixi. No voldria estendre més perquè els protagonistes realment són ells, i estic segur que ens explicarem, per exemple perquè van triar el que seria una pel·lícula d'aquestes característiques, que d'entrada penses, carai, Déu-n'hi-do, per lo complexa a partir del que seria de la seva originalitat. I ell també ho ha comentat el Manuel en el que és en la seva presentació, però també voldria el que és destacar aquests fotogrames que il·lustren i comenten diversos aspectes dels símbols, de les metàfores, a més estan en color, d'agrair, perquè això produeix el que seria un valor afegit que realment és prou interessant. Penso que el llibre, l'escriptura, a diferència del que seria de la narració fílmica en una primera visionat, no és pas complexa, ho fan d'una manera senzilla però a la vegada elaborada, perquè consulten el que és diverses fonts i no han fet el que moltes vegades malauradament és molt típic d'això que diem de cortar i pegar, no seria el que és el cas. O sigui que aquest estudi crític de Tierra, de Julio Menem, mereix el que és el meu aplaudiment i endavant. Ja portes 2 llibres de cinema, lo d'endavant ja em sembla que ja ho tenim a descansar un poquito després continuarem i en tot cas, Javier, això, endavant. Molt bé, doncs deixo el que sigui aquest protagonisme. Creo que empieza Javier, ¿verdad? Hola, buenas tardes. Bueno, primero de todo agradecer a Manuel, a Héctor y a Magí sus palabras y agradeceros a vosotros que estéis aquí hoy. Y a título personal, pues agradecerle a Daniel que en el momento en que se le ofreció este proyecto pensara en mí para colaborar con él en esta película que tan de cerca nos golpeó a los dos, ¿no? Cuando la vimos. Entonces, no tuvimos ninguna duda en el momento de elegir la película, porque es eso, ¿no? De alguna manera nos sentíamos relacionados, y eso es una pequeña trampa que hace Medem, relacionados directamente con el personaje, ¿no? Como desencajados, igual que el protagonista de la película, en esta sociedad en la que cuesta un poco encontrar el sitio, ¿no? Entonces Medem utiliza esa pequeña trampa al principio de la película, en la que nos muestra al personaje con su alteridad, ¿no? Vemos a su desdoblamiento y nos introduce ya en ese estado psicológico particular del protagonista que luego contaminará toda la película, ¿no? Tanto a nivel de trama como a nivel estético, como los tiempos
que van para adelante y para atrás, ¿no? Entonces eso es una preocupación que tenía Medem muy importante por la psicología, que le lleva de hecho a estudiar la carrera de medicina con vistas a especializarse en psicología, ¿no? Porque tenía un interés muy particular en el desarrollo de la psique humana. Entonces cuando ya termina la carrera, que intenta especializarse, es cuando se da cuenta de que la psicología, los métodos que se utilizan, tanto a nivel físico como farmacológico, son para eliminar la personalidad en gran medida, ¿no? Y él lo que quiere precisamente es desarrollar esa personalidad y ver qué mundos puede explorar a través de esas particularidades, ¿no? De esas personas excepcionales. Entonces nos presenta este personaje que está escindido, partido en dos, y que en un primer momento no lo sabemos, pero más adelante sí, acaba de salir de un manicomio, ¿no? Y su actitud es de reconstruir su subjetividad, ¿no? Tiene un ánimo positivo, pero todavía arrastra algunas remoras del pasado, pues como es ese desdoblamiento, ¿no? Que es algo que en un momento de debilidad pues ha construido para poder relacionarse con el mundo, porque él se encuentra entre el mundo de la vida, por decirlo así, ¿no? El mundo de la cotidianidad y el mundo del absoluto, el mundo de la muerte. Entonces tiene un pie aquí y otro allá y no acaba de estar en ninguna parte, ¿no? Entonces va con el propósito ese de encajar de alguna manera, ¿no? en esta sociedad, y de hecho en una de las primeras secuencias dice ánimo, ¿no? O sea, explicita ese estado de ánimo de decir vamos a ello, ¿no? Vamos a conseguir encajar de alguna manera, ¿no? Y llega a esta región vinícola que está afectada de una plaga de chinchilla, que él tiene que... no, chinchilla no. Cochinilla, siempre me sale la chinchilla. Sí, sería complicado una plaga de chinchilla. Una plaga de cochinilla que tiene que erradicar, ¿no? Con pesticidas. Entonces, este es un trabajo bastante difícil ya de por sí en título individual, pero además se junta el elemento de que la personalidad de uno, construirse la imagen de uno mismo, pasa siempre por la mirada del otro, ¿no? Entonces entra en una sociedad en la que no todo el mundo le recibirá de la misma manera, ¿no? Igual que él, pues habrá gente más encajada o menos encajada en este mundo, ¿no? Entonces hay dos grandes familias, digamos así, culturales, ¿no? Hay el patriarcado, que encajaría Patricio, que es un padre familiar, que caza, ¿no? Que lleva su tractor, que está casado, que toda su vida es en base a eso, que tiene sus amantes, ¿no? Bebedor, sus historias, sus peleas, ¿no? Un poco lo que vendría a encarnar el macho alfa, ¿no? Que será con el que tendrá que enfrentarse para esa coexistencia. Y al mismo tiempo, pues dentro de esa línea judío-cristiana del patriarcado, hay una jerarquía que él cuando llega, por ejemplo, a la tierra, se cae como un rayo en las primeras imágenes de la película, ¿no? Entonces no queda muy claro si en realidad es un enviado de más allá o no. O sea, siempre juega con esa doble lectura, ¿no? De hecho, en los siguientes planos él aparece con un cordero, que dices, hostia, está marcando una tendencia, ¿no? Entonces esa lectura judío-cristiana, vertical, jerárquica, está enfatizada por los nombres de los personajes, que se usan de una manera más o menos arquetípica, ¿no? El protagonista se llama Ángel, una de las protagonistas se llama Ángela, el oponente se llama Patricio, ¿no? Que es un nombre latino también de poder. Entonces, como contrapeso a esa línea más o menos judío-cristiana, a esa tradición, aparecen unos personajes más marcados por la línea de una cultura matriarcal vasca preexistente a ese patriarcado judío-cristiano, ¿no? Entonces la Mari, que es el gran contrapeso de Ángel, es la figura central de ese matriarcado vasco, ¿no? De tradición cultural. De hecho, se llama la Mari, o sea, el nombre es literalmente el de
el de la tradición, ¿no? Entonces ese matriarcado es una fuerza como más telúrica, más de la naturaleza, más horizontal, no tan vertical, ¿no? Que lucha contra la jerarquía porque es más caótica, pero a su vez también es provocadora de desastres, o sea, no hay... O sea, hay, digamos, más malos y menos malos, ¿no? O sea, el patriarcado como que es más hostil, por decirlo así, pero no hay garantía en ningún lado de que las cosas salgan bien, ¿no? Simplemente hay un desequilibrio que se ajusta y desajusta según se vayan relacionando, ¿no? Entonces hay algunos personajes, el caso de Ángel, por ejemplo, cuando trabaja con los pesticidas para fumigar, la empresa de pesticidas se llama Ursi, que es otro personaje de la mitología vasca, ¿no? Entonces Ángel, en ese desencaje, de ese participar de varios mundos, es como que está contaminado un poco por las dos tradiciones, ¿no? Por la tradición judío-cristiana de estar más despegado de la tierra, de estar más en el cielo, ¿no? En las nubes, por decirlo así, y la tradición del matriarcado vasco, que está más apegada a la tierra, ¿no? Entonces, el personaje de Ursi, en realidad, es el dios del trueno de la mitología vasca, que enlazamos con el rayo del principio de la película, que no queda muy claro si es un nuevo Jesucristo, ¿no? Incluso, o no, parece que no, ¿no? Conforme avanza la película, pero esa posibilidad está al principio. Entonces, luego hay otro personaje que es Emma Suárez, que también participa de esta doble tendencia, ¿no? Se llama Ángela y participa de ese judío-cristianismo tradicional, ¿no? Es madre de familia, tiene unos valores conservadores, pero como mujer también tiene un elemento de pasión que le tira para el otro lado, entonces es capaz de subvertir esos valores y acercarse a Ángel para tener una relación, ¿no? Y por otro lado pues tenemos a Mari, que es totalmente el contrapeso de Ángel, ¿no? Porque Mari está totalmente dominada por esa pasión sexual, encarnada en este caso, que la desborda, que la hace ser infeliz, podríamos decir, ¿no? Pues insatisfecha de tanto encuentro sexual, sino una trascendencia más allá, ¿no? Lo que a uno le sobra, que es trascendencia, a la otra le falta, ¿no? Que es esa trascendencia y no la inmediatez que tiene constantemente con esa desaforada sexualidad, ¿no? Entonces, Tierra era también particularmente interesante porque Ángel, en principio, por lo que lo declaró el director en algunas entrevistas, Ángel era su personaje más íntimo, ¿no? Y durante el rodaje, Carmelo Gómez, que no iba a interpretar el papel de Ángel en un principio, siempre le preguntaba cómo tenía que hacerlo, ¿no? Porque no entendía el personaje. Y Julio Medem acabó bastante harto de él, ¿no? Porque siempre le estaba persiguiendo, y era porque decía que Ángel era Julio Medem. Entonces, como él no entendía el personaje y quería saber cómo tenía que hacerlo, pues se lo preguntaba a él, ¿no? Y el mismo Medem en alguna entrevista ha dicho que es su personaje más íntimo. Lo que pasa es que luego ha hecho algunas preguntas, algunas películas después de esas entrevistas, ¿no? Y no queda ya muy claro. Pero originalmente, cuando Medem escribe el papel de Ángel, está pensando en Antonio Banderas, no en Carmelo Gómez. Sí, y lo escribe en contacto con él y tiene el compromiso de Banderas para hacerlo, pero está esperándolo porque está acabando una película y justo cuando tiene que empezar Tierra, acepta otra película que es Too Much, que es el salto americano, ¿no? De Banderas, y la largas a Medem. Y Medem realmente se lo toma muy mal. Y hay algunas entrevistas que es bastante contundente con Antonio Banderas, realmente, o sea, no le sentó nada bien. Entonces, como en Tierra hay el paisaje es tan importante, los colores, pues se acercaba ya la primavera, ¿no? Y tenían que tomar una decisión de qué hacíamos con la película, si no tenemos que esperar un año más hasta el año siguiente. Y le propone el papel a Carmelo Gómez, que iba a hacer de Patricio, originalmente. Y Carmelo, que decía que no entendía el personaje en absoluto, pues se dejó guiar, ¿no? Por Julio. Entonces siempre le iba persiguiendo
por el rodaje diciéndole que cómo tengo que hacerlo. Y eso le da además un tono muy distinto al personaje, ¿no? Porque el Carmelo Gómez, al ser tan grandote, pues le da como más vulnerabilidad, ¿no? al personaje de Ángel cuando se expresa, ¿no? Y le da un tono muy distinto. A mí me cuesta pensar que Antonio Banderas pudiera haber sido Ángel en tierra, pero originalmente iba a ser así, ¿no? Y luego comentar también un detalle que también hubiera sido importante, que es que Medem, cuando en esas pausas que estaba esperando a Banderas, empezó a ensayar con Silke, ¿no? Que se encargaba de hacer el papel de Mari. Y tras esos ensayos y ese trabajo con el personaje, vio que el personaje de Mari tenía mucha más trascendencia, que tenía mucho más jugo que sacar, ¿no? Que aparecía en la película. Y entonces escribió un guión para una segunda película, para Mari en la Tierra, que el guión está publicado con el de Tierra en un libro de Planeta, que va uno por cada lado. Esto es una edición curiosa. Y en principio esa segunda película tenía idea de que fuera rodada paralelamente a la película original, con un equipito pequeño, cámara al hombro, en blanco y negro, y de un formato mucho más íntimo, ¿no? Y realmente hubiera salido un experimento muy interesante si se hubiera llegado a hacer, pero la productora le dijo que no se hacía, y no ha llegado a hacer. Se ha quedado el guión, que explica bastante más el personaje de Mari, ¿no? Sorprende, ¿no? Si quieres ir más allá de la película y profundizar un poquito más, el guión de Mari en la Tierra la completa bastante bien, los personajes y las relaciones de la película. Y bueno, luego, aparte de todo esto, pues mencionar también que, como comentaba antes, la tradición judio-cristiana y la tradición del matriarcado vasco, en el tema de la muerte, ¿no? de que las dos desaforadamente son igual o igual no, son peligrosas. El tema de la muerte es un tema constante a lo largo de la película. Puede ser una película que es un canto a la vida, ¿no? al renacer, por decirlo así, del personaje, ¿no? Que empieza como recién nacido con ese rayo, saliendo del manicomio. La película es una constante de muerte. Se empieza ya con la muerte de un pastor que le cae un rayo, ¿no? Que mueren 4 ovejas también, y el perro. Y a lo largo de la película van muriendo una serie de personajes que algunos reaparecen, otros no, otros hablan, otros no. O sea, todos los personajes están en contacto con la muerte. Y la muerte es una presencia que condiciona radicalmente la vida, ¿no? Y es una presencia constante. Tanto aparecen, pues, también ese mundo de pasiones y enfrentamientos máximos, ¿no? Aparecen también los animales, tienen un protagonismo muy especial, el jabalí principalmente, ¿no? Como una vertiente masculina de ese mundo, de ese matriarcado pasional, ¿no? Desaforado, que es el jabalí que siempre va buscando, va oliendo a la Mari siempre, a lo largo de la película va oliendo a Mari y a la vez huyendo de la muerte de los cazadores, ¿no? Que es otra de las presencias constantes, ¿no? Los eventos de caza y, bueno, un accidente que sucederá que condicionará también todo el desarrollo, ¿no? Y más o menos mi idea era explicar un poquito así las líneas argumentales, y ahora ya pues dejo a Daniel que remate la faena. Muy bien. Bueno. Hola. Hola a todos y todas. Yo quisiera empezar agradeciendo a Taifa, a Jordi y a Roberto la posibilidad de hacer esta presentación aquí, porque nos sentimos como en casa y bueno, ya tocaba. Yo personalmente tenía ganas ya, después de varios libros, de poder presentar uno aquí. Y bueno, Javi ha explicado una de las premisas sobre las que se sustenta el cine de Julio Medem, que es bueno, todas las consideraciones temáticas que abarcan su obra, ¿no? En este caso concreto, con el argumento del personaje de Ángel, que llega a la Tierra, metafóricamente hablando, en su doble personalidad, y argumentalmente podría pensarse que simplemente es la historia de un hombre que se debate entre dos mujeres, pero vemos, como ha explicado Javi, que
que hay muchas líneas de fuga, hay muchas temáticas que coexisten entrelazadas bajo esa pauta argumental, ¿no? Entonces vemos ahí que los intereses de Julio Menem realmente son cuantiosos a nivel temático e ideológico. Esta es una de las patas que yo considero imprescindibles para poder calificar a un director como cineasta, ¿no? Un cineasta sería algo más que un director, que alguien que hace películas. Para mí sería alguien que posee un universo propio, que tiene unas inquietudes reconocibles en todas sus películas, aunque tú veas una película que no sepas que es de él, ves una imagen y lo identificas, ¿no? A nivel temático sería todo lo que, en este caso concreto de la película Tierra, sería todo lo que Javi ha comentado. Y yo quisiera analizar un poquito, así por encima, la puesta en escena, ¿no? Cómo todas estas preocupaciones temáticas se transmiten visualmente, ¿no? Y en el caso de Tierra, bueno, pues hay un cúmulo de factores que coexisten también, no solo los más básicos, como sería el tema de los colores, porque es una película principalmente roja y azul. Roja por la tierra, donde se cultiva el vino; azul por el cielo, que es como la expectativa de futuro de un protagonista que no sabe muy bien, va dando bandazos y no sabe muy bien cómo acabará. Hay presencia también del color negro, en tanto que aparece el cosmos, que es como el origen de su alter ego, de ese ángel de Ángel. Y también hay presencia del color blanco cuando, bueno, por los uniformes de la gente que está fumigando, por el propio humo blanco que surge cuando se fumiga la tierra y demás, ¿no? Pero el tema de los colores va más allá, porque incluso los objetos cotidianos de la vida cotidiana, por ejemplo, en el caso de Mas Suárez, que representa en esta película la estabilidad sentimental y familiar, pues se le asocia al color azul, y a Silke, que representa el espasmo sexual y esa pulsión como inevitable, se le asocia al color rojo. Por ejemplo, en las teteras, o la moto que conduce Silke, el coche de Patricio, que es azul, la tetera de Silke es roja, la tetera de Mas Suárez es azul, y así, ¿no? Hay una asociación de colores vinculada a los posicionamientos vitales de cada personaje en la película, ¿no? En ese sentido, la dirección de fotografía de Aguirre Sarobe es fundamental, así como la música que se ha comentado antes de Alberto Iglesias. Y toda la película está plagada de esos pequeños detalles a nivel de color, cromáticos y demás, ¿no? Pero, sobre todo, lo que me interesa más resaltar es como esa inquietud de Julio Menem por las alteridades psicológicas, es decir, por aquellos personajes que contemplan la vida de una manera no estandarizada, entendiendo estandarizado como lo normal, entre comillas, en términos estadísticos, de que hay más de esto es lo normal, hay menos de esto es lo anormal. Pues en ese sentido, huyendo de la normalidad estadística y estandarizada, Julio Menem lo que busca es esa percepción de la realidad, que no solo es que sea una percepción alternativa o paralela a la estandarizada, sino que él considera que es una realidad tan auténtica como la otra, y que cualquiera puede cruzar esa línea en cualquier momento, ¿no? Hay personas que las cruzan porque no les queda más remedio y no pueden evitarlo; otras quizás puedan en algún momento cruzar esa línea de manera que no consideren que vaya a ser así, pero es así, y otras incluso, porque no, voluntariamente, ¿no? Entonces, esa puesta en escena consigue transmitir ese planteamiento de captación de la realidad de esa manera alternativa. Analizamos varias secuencias, particularmente son conversaciones telefónicas, y me gustaría explicar una, por ejemplo, en la que Julio Menem hay un bar, un pequeño bar, que se llama La Leche Basterreche. Y Julio Menem ofrece un cordero muerto por un rayo, se lo ofrece a Mas Suárez, y se lo ofrece y entonces la llama telefónicamente desde el bar, y surge la posibilidad de compartir en casa de ella, de compartir ese cordero muerto, ¿no? Él está hablando con ella, ambos en cada uno en una localización diferente, a ella no se la ve, a él sí. A ella se la oye en voz en off, mientras él está viendo a Silke cómo juega al billar, sinuosamente, cómo se mueve y tal, ¿no? Se está hablando con una,
está indirectamente seduciendo a una cuando en realidad está llamando la atención a otra, y siempre hay este juego a lo largo de toda la película. Entonces, ¿qué pasa? Que la conversación prosigue visualmente, acústicamente prosigue igual, pero visualmente vemos en los siguientes planos a Carmelo Gómez ya conduciendo el coche de camino a casa de Emma Suárez, cuando estamos oyendo ya en voz en off de los dos la conversación que sabemos que está ubicada en otro lugar geográfico y en otro momento diferente, ¿no? Y ahí está fusionando dos ubicaciones y dos cronologías, dos temporalidades. Y eso es algo que Julio Medem hace a lo largo de toda la película y suele hacer a lo largo de su filmografía también, ¿no? Es decir, que rompe la causalidad de espacio y tiempo y el sentido de percepción convencional del ser humano, ¿no? Y eso me parece realmente fascinante. O sea, igual que el núcleo temático que ha desarrollado Javi como característico de él es una definición de cineasta, la puesta en escena que tiene me parece otra definición clara de cineasta, y en concreto de su personalidad y de su puesta en escena, ¿no? En ese sentido, quizás es difícil decir que hay una película más compleja que otra, porque todas tienen sus particularidades, pero a la hora de elegir una película, bueno, nos decantamos por tierra, porque también entrando ya en lo personal, es una película. A Julio Medem lo descubrimos en el videoclub, y recuerdo que vimos La Vía Roja y nos cautivó. Rápidamente fuimos a por Vacas, que sabíamos que estaba allí, y esta es la primera película que esperábamos para ver en cine, y esperábamos con mucho anhelo y tal, y le teníamos muchas ganas, ¿no? Entonces, bueno, nos pareció bastante obvio que tenía que ser este director, nos pareció bastante obvio que tenía que ser esta película, y el hecho de trabajar juntos es algo que ya veníamos haciendo. Cada uno tiene sus proyectos personales, pero también hemos hecho muchas cosas juntos, y también nos pareció bastante obvio que teníamos que coescribir este libro y darle forma y vida, ¿no? Y yo creo que básicamente con estos comentarios podemos crear así un caldo de cultivo para establecer un debate que será bastante interesante, más que no destripar demasiadas cosas que ya encontraréis en el libro, y creo que por mi parte lo dejaría aquí. No sé si hay alguna pregunta así para abrir boca. ¿Alguien se anima? Pues empezamos desde este lado de la mesa. Y pues seguimos allá. Espero. Bueno, yo quería preguntarles algo, pero antes de preguntar, quería destacar también el trabajo de este libro, que presenta un estudio realmente minucioso de la película y un conocimiento muy profundo de todo lo que ocurre en la película, como ya habrán podido observarlo en los comentarios de los autores, ¿no? Pero leyéndolo, pues creo que lo corroborarán, que es un trabajo súper minucioso, con muchas fuentes, muchas referencias, sin que llegue a ser esto una avalancha, digamos, de fuentes y referencias que a veces pueden entorpecer la lectura, ¿no? Entonces eso es algo que a mí me parece importante. Bueno, y la pregunta es una pregunta un poco doble, y el tema es también doble, ¿no? Es doble por todas partes, y es sobre lo que tú decías un momento, Daniel, sobre la coescritura, ¿no? Y el hecho, yo quisiera preguntar es, obviamente, cómo se pone en práctica esta coescritura, sobre todo en beneficio de todos aquellos que escribimos o intentamos escribir sobre cine o sobre otros temas, y en qué medida eso puede ser enriquecedor, y de qué manera para alguien en relación a alguien que escribe solo, por ejemplo, qué diferencia hay. Es una experiencia que yo desconozco personalmente, y realmente me interesa mucho. Y otra cosa que va relacionada a esto, por eso decía que era una doble pregunta, es que al mismo tiempo, cuando dijiste que te había fascinado La Ardilla Roja, ¿no? A mí también, cuando la vi por primera vez, y que esperaban la otra con mucho anhelo, ¿no?
pero que al final decidieron que era tierra y no la otra. Podría haber sido la línea roja, que también es estupenda, ¿no? A mi parecer, y ustedes se decantaron por esta. Entonces, no será, no sé si ustedes han contemplado, pero no será porque justamente ustedes trabajando juntos, ¿no? No tendrá que ver eso con el hecho de que justamente en tierra tenemos este desdoblamiento, ¿no? Somos una única persona. Exacto, ¿no? ¿Cuántos hologramas? O sea, sí, y bueno, a mí me interesa saber si hay alguna receta para trabajar juntos, en cuáles son las ventajas y eventualmente los inconvenientes, ¿no? de eso. Yo, ignorante del todo de ese tema, porque nunca lo he hecho, ¿no? Y tal vez sería mucho más interesante, sobre todo para el que vaya a leer lo producido, ¿no? ¿Tú, Javi, o sí? Bueno, lo primero para trabajar en conjunto es respetar al otro. O sea, que todo momento, toda decisión sea con un espíritu conciliador, ¿no? De llegar a un entendimiento. O sea, no se trata de decir, pues esto no, ¿por qué no? Sino, pues si a ti alguna cosa no te parece bien, pues la argumentas, ¿no? Dices, porque yo creo que de esta otra manera o así, pues quedaría mejor o no. Entonces, en ese sentido, los dos estamos, no somos, como ya hemos trabajado mucho anteriormente también en otros proyectos, no somos inmovilistas en esto lo he escrito así, tiene que ser así porque sea ultranza, sino que los dos tenemos como objetivo final que estemos orgullosos del trabajo y que sea entendible por el lector, ¿no? Que el lector lo disfrute y sea provechoso. Entonces, en vistas a ese objetivo final, se ha hecho todo. O sea, la cuestión no era quién se imponía o quién decidía o sino cómo hacerlo lo mejor posible. Entonces, yo supongo que todos esos años trabajando juntos en muchos otros proyectos hace que ahora podamos llegar a este momento y hacerlo de esta manera, ¿no? Que igual con otra persona pues que no tienes esa confianza, pues siempre hay esa lucha de egos un poco, ¿no? De decir, pues este me dice y yo le tengo que decir para quedar, y aquí no, hay esa confianza. En el caso de escribir solo, digamos, podemos decir que el diálogo es consigo mismo, y aquí el hecho de que el diálogo es con el otro, en cierta forma es como que el tener a alguien frente a ti te va tal vez a hacer brotar más ideas o más... Sin duda, sí. ¿no? Sí. O sea, del diálogo, dos personas no piensan lo mismo de una misma cosa. Entonces, las ideas que tú puedas aportar de un lado y las que pueda aportar el de otro, incluso tú trabajar sobre las suyas y sobre las tuyas. O sea, si tú, por ejemplo, porque trabajo en principio, pues te lo divides, ¿no? Tú te encargas de unas cosas, él se encarga de otras, pero luego hay una supervisión, digamos, del trabajo del otro por cada uno, ¿no? Entonces, si yo en lo suyo veo algo que puede funcionar, pues se lo digo. Y digo, ostras, pues aquí podríamos hacer, y él de lo mío lo mismo. Entonces no ha habido ningún trabajo en ese sentido complicado porque la voluntad era la misma. Sí es cierto que previamente tiene que haber una serie de intereses comunes y de afinidades parejas, ¿no? Como tú decías, cuando solo escribe uno, solo tiene que verselas consigo mismo, ¿no? Ernesto Sábato tiene un libro que se llama El escritor y sus fantasmas. Entonces es como que el escritor solo tiene que pelearse consigo mismo. En este caso yo he tenido que trabajar con los fantasmas de Javi y Javi con los míos, ¿no? Quiero decir que el escribir a cuatro manos o el hacer algo artístico o intelectual a diferentes manos genera un diálogo, genera un esfuerzo mayor en el sentido de que tienes que dialogar con alguien, ver los puntos de unión, las posibles fricciones, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces, yo ahí veo una diferencia muy clara entre un escritor y un cineasta, por ejemplo, un director de cine, ¿no? Porque el escritor, pues lo que yo te decía, tiene que pelearse consigo mismo, con sus posibles preocupaciones, luego tiene que exponer su idea a un editor, pero un cineasta tiene que conseguir exponer su idea a un productor, a todo un equipo, a un director de fotografía, a un montador, a los actores, a las actrices. Quiero decir que hay un desgaste físico y psicológico mucho mayor
¿no? Y también por los presupuestos que se mueven, ¿no? Hay una responsabilidad ahí que pasa factura, ¿no? Y en ese sentido, si hablaba antes de que un cineasta tiene ese doble sustento temático, ideológico por un lado y estético por otro, admiro mucho la constancia. Cuando alguien tiene una trayectoria de muchos años y una serie de películas, eso requiere un esfuerzo incansable, inquebrantable para conseguir que alguien haciendo películas relativamente minoritarias, no comerciales, que encontrar gente que confíe en ti, que apoye tu proyecto, que lo produzca y tal. Tener esa capacidad de resistencia y de aguante en una sociedad como la actual, yo creo que también define bastante lo que es un cineasta hoy en día. Sí, sí. Y sobre el punto que comentábamos de la elección de tierra, lo contemplaron una vez en relación a este doble... Por mi parte no. No sé si tú... No lo habíamos pensado. No, yo creo que esto se me ocurrió ahora. Sí, no, está bien llevado, pero no fue así. No lo había pensado yo tampoco. Ya. No, la verdad es que no. ¿Una pregunta? Sí, yo me gustaría preguntaros si consideráis que el cine de Julio Medem, en particular de esta trilogía, es una especie de rara avis dentro del cine español, una figura que antes se puede ver siempre tiene algún referente, ¿no? Yo siempre le he visto algún cierto parecido con el cine de Saura a los 70, sobre todo Ana y los Lobos de esta película, puede tener componentes equivalentes. Pero no viene de una tradición cinematográfica de hacer un tipo de cine tan personal, y tampoco he visto una continuidad después ni por parte del propio Medem ni por parte tampoco de Bajo Ulloa, que surge un poquito también haciendo un cine muy personal en ese momento. Los dos, digamos, que se han ido perdiendo un poco desde mi punto de vista personal. Pero mi pregunta básicamente, ¿lo veis como una especie de isla dentro de lo que es el cine español, o podéis ver una continuidad antes y después de este cine? Yo personalmente lo veo como un francotirador, pero veo francotiradores tanto en el panorama cinematográfico español como en el panorama internacional, es decir, para definir así a grosso modo lo que es el cine de autor hoy en día. Pues, y además veo francotiradores porque ya no hay movimientos colectivos como en su día Nouvelle Vague o la Nueva Ola Checa, o quizás el último fue el Dogma 95 danés, ¿no? Y han pasado ya unos cuantos años. Entonces, lo veo como un acto de resistencia muy solitario. Y muchos de estos francotiradores ya son muy mayores, realmente. O sea, el otro día, bueno, hace poco, Godard, ¿no? Que sería como el cineasta por excelencia en el sentido de todo lo que ha llegado a investigar y a experimentar y toda la obra que ha desarrollado, puso fin a su vida voluntariamente en Suiza, porque decía que tenía ya hastío existencial, ¿no? Estaba cansado, consideraba que todo lo que tenía que hacer ya lo había hecho. Entonces, sí que han habido en España otros cineastas anteriores a Medem que han, pues pienso en Berlanga o en Bardem o Buñuel o Saura, por ejemplo, que han tenido esta actitud de intentar hacer algo de calidad y personal. Y posteriormente, bueno, el panorama ha cambiado y lo veo más complicado, porque también, bueno, entraríamos a analizar muchos factores de distribución, producción y demás, plataformas incluso, y desaparición de salas de cine, e incluso del propio sentido del cine como lo hemos concebido hasta ahora. Y entonces sí que creo que en ese sentido, bueno, la cosa va a cambiar. Y respecto a Juanma Bajo Ulloa, que empezó muy bien, pues recuerdo películas como Alas de mariposa y sobre todo La madre muerta, que me cautivó mucho. Y luego hizo Alba, que fue todo un pelotazo comercial, ¿no? Y el propio Julio Medem tiene un pequeño cameo ahí. Lo de Juanma es diferente, o sea, él tuvo una ruptura con el cine, se distanció, si no recuerdo mal, tenía que dirigir El Capitán Trueno, y cuando ya llevaba, creo que un año de preproducción, se discutió con el productor y tal, y acabó muy desilusionado, ¿no?
Y ahí lo veo diferente, o sea, son dos cineastas que coexistieron en un momento dado, tuvieron ahí sus... Porque el making of de Tierra lo dirige Juanma Bajo Ulloa, que se puede encontrar, está en YouTube y se puede visionar. Pero cada uno ha seguido caminos diferentes en ese aspecto. Creo que la realidad del cine actual español es bastante, bueno, siempre es bastante complicada en ese sentido, ¿no? Porque sí que van surgiendo películas comerciales que imitan a productos hollywoodienses y bueno, van un poco a la zaga intentando sacar réditos económicos a corto plazo, pero bueno, de vez en cuando sí que sale alguna producción, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, la editorial Cátedra, y ahora publicito otra editorial, pero acaba de publicar un libro que se llama El cine español contra sí mismo y analiza directores y directoras, cineastas muy minoritarios que están haciendo cosas muy transgresoras, muy alternativas. Y hay circuitos especiales para esto, que también son minoritarios, pero hay muchos festivales en Barcelona, hay todo. Si tienes que conocerlo, tienes que meterte en este mundillo, ¿no? pero existen. No se les va a encontrar en Netflix, no se les va a encontrar en Amazon Prime ni en HBO, ¿no? Pero están ahí, realmente se están haciendo muchas cosas. Habría que valorar también, bueno, estas realidades paralelas, ¿no? Aquí sí que yo veo más que son realidades paralelas y pocas veces tangenciales, la verdad. Sí. Bueno, sobre esto que decías de Medem, a mí me parece que justamente es un cineasta y bueno, sobre todo aquí en tierra, que no tiene, yo no le veo ningún parentesco evidente con otros, lo que decía, que no forma parte de una corriente ni de nada, o sea, de influencias, por lo menos yo no las veo, tal vez las haya, pero yo no las veo. Lo único que se me ocurre pensar, así que no es de literatura, pero bueno, en parte sí también, es en el romanticismo alemán, en algunos autores como Hoffmann, o por la cuestión del doble con el expresionismo alemán, pero muy tangencialmente, o sea, no es la misma estética, ni mucho menos, pero es algo realmente fuera de serie. Es alguien que evita prácticamente todos los lugares comunes, ¿no? o los transforma de tal manera que son cosas que uno no espera ver, ¿no? La verdad. O sea, el propio Julio Medem en su página web habla de algunas influencias cinematográficas que tiene, habla de Kieslowski sobre todo, la trilogía de Azul y La doble vida de Verónica, que también hay una actriz que interpreta a dos personajes y tal. Sí, es cierto. Y en el caso del cine español habla de Víctor Erice, por ejemplo, le gusta mucho Arrebato también, de Zulueta. Pero quizás Kieslowski sería el ejemplo más claro a nivel estético y a nivel temático. No, esto es importante porque no tiene ningún reparo en reconocer, porque al final todo el mundo tiene influencias, o vives en una burbuja de cristal, y entonces es importante que habla con mucha naturalidad de cuáles son sus influencias. Sí. En la trilogía. Sí. Y en La doble vida de Verónica también. Claro. De hecho, Kieslowski tiene una secuencia parecida, ¿no? Un cable de teléfono también. Sí, que cruza una distancia o más grande, ¿no? Porque no sé si es el Canal de la Mancha, creo recordar. Sí, la película Rojo empieza con una conversación telefónica que recuerda a la conversación telefónica que yo he mencionado. Lo que pasa es que tanto en Julio Medem como en Kieslowski, la cámara hay un momento en que sigue el cable telefónico y te lleva de un lado a otro. Pero Kieslowski lo hace siguiendo la racionalidad habitual de la percepción empírica normal. Es decir, la conversación empieza aquí y acaba allí y la cámara sigue el cable, en tiempo real, por decirlo así, ¿no? Pero claro, Julio Medem va más allá de eso, o sea, no solo va de un punto a otro, sino que está mezclando cronologías, tiempos, geografías, todo junto, y lo está alterando todo, o sea, es mucho más radical la propuesta de Medem que la de Kieslowski, todo y que es previa a la de Kieslowski. Sí, Kieslowski quizás lo veo más literario, entre comillas, que Medem, que lo veo alguien muy puramente cinematográfico.
En cambio, Kieslowski le veo más la influencia literaria, por ejemplo, en Rojo le veo mucho del otro, del cuento de Borges, y lo veo es otro tipo de cultura, también es una persona más mayor, de otro tipo de generación. En cambio, en Meden lo veo más ya educado en una cultura audiovisual, ya con una idea de plasmar directamente en imágenes, con mayor facilidad que... Sí, de acuerdo, totalmente. Sí. Por sacar otro temilla, sí. Estoy pensando la idea que también está muy en Vacas, ¿no? De que el paisaje perdura y las personas se mueven un poco como los insectos, están ahí, hacen sus cosillas, sus proyectos, trabajan, pero ese territorio amenazado pero a la vez creativo, ¿no? En permanente en circuitos, ¿no? Esa idea de una especie de visión ecologista pues parece una constante o no digo porque tiene mucho que ver con la filosofía también, ¿no? Esto un poco el terreno, lo material, lo inmaterial, ¿está ahí o no, o esto no le interesa? Lo digo porque para mirar esto, él es vasco, entonces esta idea de que las zonas urbanas vascas no sean desarrolladas, entonces hay un diálogo con el entorno rural, con el paisaje, que quizás no se ha perdido, da la sensación de que él retoma un poco esto en tierra. En las primeras películas sí que hay un peso importante de la naturaleza, como prácticamente, Vacas principalmente, como prácticamente como un personaje más, ¿no? En Tierra también esa presencia, también desde el principio de la película, con esa visión aérea de los campos, el rojo constante, ¿no? Todo eso se da. Posteriormente, considero que no se mantiene, porque por ejemplo tienes la habitación en Roma, que ya no hay paisaje directamente, ¿no? O sea, es un elemento que es fundamental, sobre todo al principio de sus películas, y sobre todo con enraizándolo un poco con ese matriarcalismo vasco del que hablábamos, ¿no? Telúrico, de fuerzas naturales, ¿no? Y sí, sobre todo con eso, y en Vacas principalmente, como además utiliza elementos históricos de las guerras carlistas, ¿no? Que además ya son sentimientos, odios principalmente, ¿no? Los sentimientos enraizados en generaciones y generaciones, ¿no? Y casi la gente se convierte como un árbol más, ¿no? La familia, desde el paisaje. Entonces sí, al principio tiene un peso muy grande, luego poco a poco, ahora la última que ha hecho, que es así también el árbol de la vida o de la sangre o algo así, que es también como un árbol familiar, que se entremezcla también, y parece que el árbol vuelve a tomar una posición, ¿no? Que en Vacas es central, ¿no? Pero en otras películas ha perdido ese protagonismo. Sí. En Mama, por ejemplo, tampoco, la naturaleza tampoco tiene esa posición. Pero, por ejemplo, Los amantes del círculo polar sí, totalmente, ¿no? En el propio título ya está, ¿no? Y el tema de los colores, ¿no? Porque para mí Los amantes del círculo polar es una película verde y blanca totalmente. Así como Tierra es roja y azul, esa es verde y blanca. Y puedes identificar una película, definir una película por un color, ¿no? Curiosa. Sí. ¿Qué función tendrían los personajes de Niña Gitana en la película? Aparte de los estereotipos de que roban, son maleantes, se les da los malos trabajos, se les da todo lo peor, que en todo este PSV que parece que montan, o sea, que si protagonista Ángel es como si fuera un dios, y la Virgen María, así que parece que una es la otra y la tentación. ¿Los personajes de Niña Gitana o es un relleno? Yo creo, si contesto yo, yo creo que están ahí para jugar con el espectador, con los prejuicios del espectador principalmente, ¿no? Porque toda la trama apunta a que son causantes del robo del dinero, ¿no? De la desaparición, para finalmente darte los morros y que no, se han caído en el coche y no lo han robado, ¿no? Y no son culpables de... Entonces, en ese sentido te muestra pues, otro modo de vida alternativo, ¿no? Nómada, otra manera de vivir la vida paralela a los habitantes de la región, pero sobre todo para jugar con los prejuicios del espectador, ¿no? Para llevarlo por un lado para luego dárselo en los morros, ¿no?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en ese sentido. Creo que, de alguna manera, si el personaje de Ángel se debate entre la estabilidad que representa el personaje de Emma Suárez y de alguna manera el anclaje al suelo de una familia ubicada en un sitio sedentaria, por decirlo así. Si el personaje de Ángel se debate entre esto y lo que simboliza Silke, que es como algo etéreo y tal, ¿no? Yo creo que en ese sentido los personajes de Etnia Gitana que aparecen en la película reflejan también eso, ¿no? Lo que ha dicho Javi, el nomadismo, ¿no? Y es de alguna manera simbolizan esa interpretación de la vida no sedentaria. Y en teoría, esto es muy relativo, pero en teoría ausencia de obligaciones tal como las que entendemos la gente sedentaria, ¿no? Tendrán otras y tendrán sus historias, pero... Entonces, por ahí yo los veo más en la línea del personaje de Silke. Los veo, y evidentemente juega al engaño por ese giro temático, ¿no? Argumental, pero sí, están ahí porque hay un motivo para que estén ahí. ¿Alguna más? Para añadirlo, enlazar un poco lo que decías de la Etnia Gitana y con la respuesta que le he encontrado acertada, que Julio Medem juega con lo que sean los prejuicios. Me acuerdo un documental suyo de la pelota vasca, que recibió tortazos, pero a todos los lados, porque trataba en aquel momento, por desgracia, estaba vivo el tema del terrorismo de ETA, y tanto un sector como el otro le dio por todos los lados, y estoy seguro que le era consciente. Pero bueno, un poco el francotirador que él decía, él tiene una línea y en ese sentido tira hacia ella, y además que es de alabar, porque es un francotirador persistente, porque el cine, sobre todo el español, está lleno de óperas primas. Hace la primera película y finito. Las tres primeras de Julio Medem no tienen éxito. Hay libros sobre directores de una sola película. Sí, correcto. Sí, por eso, las tres primeras películas de Julio Medem de éxito no tiene ninguno. Y él, pues venga, yo lo que sería lo mío. Se ha citado lo que sería pues el caso de Arrebato, de su director, o por ejemplo también de Víctor Erice, que también son francotiradores, pero es que su filmografía es... sobran algún dedo de largometrajes. En cambio el Julio Medem casi sería un rara avis dentro de... Bueno, la verdad es que con la pelota vasca le dieron mucha caña, incluso antes de haberse estrenado la película. Y realmente se complicó la vida con esta película, no tenía necesidad y se complicó la vida, y de hecho luego se fue a Estados Unidos y estuvo allí un par de años, si no recuerdo mal, y ahí ya empezó a concebir Caótica, pero sí, tuvo que, psicológicamente tuvo que poner tierra de por medio para... Bueno, no todos los días tienes un gobierno, bueno, el gobierno de tu país en tu contra, ¿no? Poca cosa. A que le dieron más de un lado que de otro, ¿eh? Sí. Bien. Pero que el otro lado también te dé, dices, bueno, no sé. También una manita, ¿no? Como mío, que estamos hablando de esto, la pelota vasca, y por eso no me extraña que al final pues eso, como tierra por medio y aparte. Porque hablábamos antes de la puesta de escena y el tema del cineasta. La pelota vasca, que es un documental, y en principio los documentales, bueno, en principio habría mucho que decir, pero son menos dados a experimentaciones formales, pero existen y se dan, y de hecho ya no se habla de documental, se habla de no ficción, porque ya incorporan, está el fake, falsos documentales, o se incorporan técnicas de la ficción en el documental o técnicas del documental en la ficción, ya está todo como muy mezclado. Pero en la pelota vasca, por ejemplo, hay una cosa que me gusta mucho, que es que cada vez que entrevista a alguien y acaba de hablar esa persona en la cámara, va hacia él en un traveling in y le pasa por encima, ¿no? O sea, y eso me parece muy interesante, ¿no? Ese pequeño detalle, esa firma, ¿no? Como pam, ¿no? Eso me gusta. ¿Otra pregunta?
Pues yo diría que este libro y falta que pase un algodón, este algodón es la lectura de Julio Médez. Por una casualidad, que nunca son casuales, y Editorial Contrabando tiene un autor, se llama Rafael Soler Médez, que es primo de Julio Médez, primo carnal, vamos. Nada más salir del libro nos pusimos en contacto con Julio, pero resulta que Julio Médez está en este momento en la República Dominicana rodando una película, con lo cual pues tendremos que esperar un par de meses para que pueda recibir el libro y bueno, y darnos su bendición o su o su excomunión, que también sería posible, ¿no? No, en principio nos envió un WhatsApp muy contento, muy contento de que haya aparecido el libro, aunque no sabe. Bueno, y bueno, nuestra idea es incorporarlo sin que yo creo que va a estar bastante dispuesto, incorporar un poco al ciclo de presentaciones de este libro que bueno, continuará por San Sebastián, lógicamente, que parece el sitio más idóneo, ¿no?, para hacer una presentación, y también en Madrid. Esperamos que ella esté dispuesto a participar, siempre que no nos de comunión. Pues nada, yo si no hay más preguntas, pues nada, os invitaría a todos a conocer el libro, y a juzgarlo, claro, a leerlo y a compartirlo, teniendo siempre en cuenta que apoyar a las pequeñas editoriales independientes es una decisión política. Lo dijo hace poco en una entrevista este señor, nada menos que el director editorial de Yagús, dijo que en este momento hay dos partes del ecosistema literario que están en serio peligro. Uno son las pequeñas editoriales independientes, que son absolutamente básicas para el ecosistema, porque realmente la inmensa mayoría de los autores nuevos empiezan y aparecen publicando en este tipo de editoriales antes de alcanzar otros niveles editoriales. Y luego las librerías, que también están en un momento bastante difícil. Todo el ecosistema literario, incluso este fastuoso ecosistema, sufrirían un gran traspié, de una gran derrota, si estas dos partes aparentemente poco significativas se vieran realmente en peligro. Por lo cual llevaba razón, decía, apoyar estas es una decisión política muy importante. Bueno, decía el director de Yagús, yo no digo nada. Muchas gracias a todos por vuestra participación y presencia hoy.